Esta, yo te diría, te lo voy a poner en mis palabras, en mis propias palabras. Esta yo te diría que no es que una es más importante que la otra, sino yo lo pondría de esta forma. Si no sabemos utilizar este elemento, podemos herir también a muchas personas. Y vamos a ver por qué. En Efesios 6, estamos estudiando Efesios 6, toda la armadura de Dios. En Efesios 6:17, en la última parte de ese versículo dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que lo primero que nos debemos preguntar es Efesios 6, capítulo 6, versículo 17, creo que es ese. Lo primero que nos debemos preguntar es que, ¿qué es la espada del Espíritu? Después nos vamos a preguntar cómo se utiliza. ¿Por qué la debemos utilizar? ¿Por qué está ahí? Sabemos, para dar un recap a todos, sabemos que Pablo está preso y está inspirado él en la suite presidencial en la que está en la cárcel. Está viendo a este soldado romano y el Espíritu Santo lo inspira a escribirnos o a escribirle a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, que debemos ponerlos la armadura de Dios. Y él empieza a enumerar un sinnúmero de elementos y él culmina con la espada del Espíritu. Ahora, cuando usted, cuando usted está en un problema, en una batalla, usted intenta remediar las cosas primero antes de llegar a los golpes. Yo recuerdo una vez que el que era mi pastor allá en Puerto Rico, él contando que cuando ya las cosas le empezaron a ir un poco mejor económicamente, él alquiló la casa que él tenía y él había comprado otra. Y los inquilinos que estaban no le querían pagar y llevaban muchos meses sin pagarle. Y él siendo pastor de jóvenes, tenía más de 200 jóvenes en la congregación, bien grande. Él siendo pastor de jóvenes, él fue a cobrar este dinero, ese señor se negó a pagarlo y él lamentablemente se fue a las manos con el tipo. Siendo pastor de jóvenes, teniendo una reputación bien alta, se fue al puño con el tipo. Y él vino donde su pastor y empezó a decirle al pastor que renunciaba al ministerio, de que todo mi pueblo Corozal, que toda la gente allí en el pueblo ya estaban ya enterándose de lo que pasó. Él estaba avergonzado totalmente de lo que había pasado y él vino a entregar el ministerio y el pastor lo que le dijo fue, te voy a hacer una pregunta. Y él así todo avergonzado, le pregunta qué y el pastor le dice, ¿quién ganó la pelea? Y él empieza con el pastor, no vacile con eso, que mira, que yo le metí las manos al tipo. Y el pastor le dice, ¿quién ganó la pelea? Dice, ¿por qué tú quieres saber eso? Él estaba pero totalmente frustrado por lo que había acabado de pasar, arrepentido. Y el pastor le dice, así en broma, dice, usted representa esta iglesia, yo quiero saber si usted ganó o no. Y los dos se echaron a reír y pero él cuenta el evento de cómo pasó y tú te das cuenta que lo primero que uno hace antes de utilizar la espada, o jalarle las greñas a alguien, los pelos a alguien, pues es la palabra. Ahora, ¿qué es la espada del Espíritu? Y dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora, mira qué interesante. Ahí mismito en el versículo lo dice. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero mira qué interesante, porque en griego la palabra o palabra no significa lo mismo que palabra de Dios. Palabra de Dios en griego se dice rema, que es revelación de Dios. No es solamente palabra, sino es la revelación de Dios. ¿Por qué? Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué es revelación? Ya mismo, cuando entremos en materia. Revelación, que es la palabra activa, no solamente es conocer la Biblia,
sino declararla, aplicarla, usarla en los momentos correctos, a diferencia de otras partes de la armadura. Esta es una ofensiva. Ahora, yo quiero que usted se imagine un soldado romano, ¿verdad? Con toda su armadura, con toda completa. Y yo quiero que usted piense en dónde se pone la espada. En el cinturón, ¿verdad que sí? Ahora, ¿de qué era el cinturón? Eso quedó buenísimo. Dijo de cuero. Eso quedó buenísimo. No, pero no, ok, no hice la pregunta correctamente. Ok, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que es el cinturón? La Biblia dice que es el cinturón de la verdad. Eso está buenísimo. Ajá, exacto. Por eso me eché a reír. Tráeme un poquito de agua más, por favor. ¿Sí? Pues, la Biblia nos dice que creo que es en el 13. ¿Nos quedamos a pie? Yo no creo que tenga ahí. No, un bolígrafo. Sí está. Sí está. ¿Ya tiene uno? Ok. Mira, yo ando preparado. Falta una botella de adobo ahí. Adobo Goya falta. Falta la galletita, sí. Ah. Mira, cuando salgamos aquí nos paramos a comer, a comprar los quesitos esos. Muchachas, buenísimo. Ahora, quiero que pensemos por un instante en dónde se pone la espada. ¿Verdad que se pone el cinturón? Y la Biblia dice que es el cinturón de la verdad. Ok, ¿qué Cristo dijo acerca de la verdad? Que la conoceríamos y que entonces seríamos libres. Ahora, la espada se le da a alguien que tenga el cinturón puesto. O sea, que para tú defenderte, para tú sacar la espada, defenderte, tú primero tienes que ser una persona madura espiritualmente. Esta clase que empezamos hace mucho tiempo, se empezó por lo que dice al principio de este capítulo. Cuando se empieza a hablar de la armadura, lo dice bien claro en el versículo 10, creo que dice, y por lo tanto, la clase se empezó hace meses atrás, que decía, y por lo tanto, ¿qué significa por lo tanto? Cuando ya tú has hablado un rato de algo y de momento lo dices, ok, por lo tanto, ya tú pusiste una base antes. Ahora, esa base, ahora es que tú vas a empezar a. Y me gusta este libro de Efesios, me encanta, porque la última base que él toca antes de ponerse la armadura de Dios, y ahí cuando dice, y por lo tanto, habla de cuál es el comportamiento que debe tener un hombre hacia su esposa y la esposa hacia su esposo. Después que pasa todo eso, que esa clase la dimos en el 15 de febrero, que fue el domingo. Fue un domingo. Después que nosotros tenemos una relación matrimonial, conyugal o friendship armoniosa con nuestros iguales, ahí entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, por lo tanto, ahora que ya tienen esto set, ya que tienen esto configurado, cuadrado y planchado, así se dice a los boricuas, ahora entonces vamos a ponernos la armadura de Dios. Miren, por mucho tiempo, y de hecho, esta iglesia la empezamos con esa serie, la armadura de Dios, y cada uno de nosotros predicó acerca de eso. Y sin embargo, yo nunca me había dado cuenta que decía, y por lo tanto. Esa palabrita lo cambió todo. Porque si yo ayer yo estaba leyendo un artículo y estaba leyendo los reviews y alguien le dio una estrella al review y dijo, no tiene instrucciones. Entonces, si usted no tiene unas instrucciones para usted manejarse, usted no va a saber cómo manejarse en la vida.
Pues, qué hace el apóstol Pablo, inspirado por el Señor? Le empezó a dar unas instrucciones de Efesios 1 hasta Efesios 6, antes de hablar de guerra espiritual, antes de tú pararte enfrente del enemigo y estar firme. El apóstol Pablo no tiró a las personas ahí toma, pelea con el diablo. No. Él dijo, ok, ustedes tienen que hacerse cargo primero, y empezó a hablarle de quiénes son las personas que son salvas. Después le siguió hablando la conducta que tienen que tener las personas con los demás. Y terminó hablando acerca del matrimonio y de las relaciones entre nosotros. Y después dice, ahora, para que ustedes puedan resistir y estar firmes contra los ataques del diablo, ok, ahora hagan esto. Yo siempre he ido a las iglesias que usted está pasando por un problema y mira, el diablo, que esto, que lo otro, y le damos tanto crédito al diablo que gastamos una prédica entera hablando de alguien que Jesucristo derrotó hace 2000 años atrás. Entonces, si el que no lee la Biblia con la intención de entenderla, va a decir, voy a estar peleando con Satanás, y usted lo ve el domingo que brinca 3 pelos al alambre. Espérate, ¿cómo lo neutralizo? Que brinca una cerca y el próximo domingo vengo, una lucha tremenda. Ay, el diablo, que... Y el domingo que viene, gloria a Dios, pastor, vamos a hacer esto, vamos a hacer todo otro. Y uno dice, pero ¿qué le pasó? ¿Y qué es esto? Entonces estamos desenfocados completamente, luchando, tirando puños al aire. Tirando puños al aire. Esa palabrita de por lo tanto cambió todo el libro. Todo el libro de Efesios se cambió por eso. Por lo tanto, ahora, ya que hice esta breve introducción, la espada del Espíritu. Le hago una pregunta. Cuando se habla de la espada del Espíritu, sabemos que es la palabra de Dios. Ahora, ¿usted no cree que usted, para manejar la palabra de Dios, usted tiene que tener por lo menos un leve conocimiento de ella? Miren la importancia de nosotros, de estos estudios así como tal. Miren la importancia de esto. En estos estudios, usted puede aprender de la palabra. En las prédicas, el Señor nos habla, nos toca. Claro que podemos aprender, pero aquí es más personal. Entonces, usted puede hacer una pregunta. Y alguna duda que tenía, si está en mi capacidad y el Señor me da la sabiduría, pues la podemos contestar, o entre todos. Pero en una prédica no. Entonces, es por eso que es tan importante. La espada del Espíritu se entrena. Se entrena. Se entrena. Dije que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, y dije que es no solamente la palabra, sino la revelación. Porque yo le puedo decir a usted la palabra otorinolaringólogo. Otorinolaringólogo, y usted va a decir, diantre, ¿qué clase de trabalengua? Entonces, pero si yo le digo, es un especialista que se dedica a la tráquea, a las amígdalas, y empiezo a hablarle de lo que esta persona hace y la profundidad de lo que hace, usted va a entender. Entonces, ya que dije la palabra otorinolaringólogo, usted piensa que es un médico por lo que más o menos usted piensa ahí, pero cuando ya usted sabe, ¿vieron la relación de conocer la palabra y de entenderla? La espada del Espíritu es la que tú entendiste, no es la que tú conoces. ¿Me pude entender? No es lo que tú sabes. No es lo que tú entiendes que puedas saber, sino lo que Dios te ha revelado. Las personas que utilizan la palabra y lo que zumba es un zarpazo para darte con la misma Biblia. La Biblia dice que no es para contender, pero hay muchas personas que les encanta contender con los demás hermanos. Una de las cosas que a mí me sorprendió del que predicó aquí el domingo fue que él me dijo, no, yo no peleo con nadie, yo no gasto saliva con nadie. Si tú quieres entender de esa forma, tú lo entendiste, y yo como acá yo, o que mi hermano, usted me ve aquí chévere y todo eso, pero cuando se trata de escudriñar la Biblia como es,
Yo me pongo de que no, la cosa tiene que ser perfecta. Y el pastor me dice, no, mi hermano, porque esto es por revelación. Es perfecta. Y tú tratas de llevar eso. El que no quiere entender, tú no lo puedes obligar porque es el Espíritu. Y yo como que, interesante. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar conocimiento, pero si el Espíritu no le trae revelación. ¿Me entienden? Eso es como, ¿verdad? Como la parábola del sembrador. Tú siembras la semilla, pero ¿quién se encarga de que pues El terreno. el terreno tiene que estar fértil? El terreno. Tú vas sembrando la semilla y los terrenos son los que están fértiles o no fértiles. Donde se siembra la semilla. Ahora, a diferencia de toda la armadura que hemos hablado, esta es la única que es ofensiva. O sea que te toca a ti hacer algo. La otra es para tú protegerte. Esta es para tú atacar. Y es por eso que no todo el mundo se le da una revelación o el rema o la palabra que va directamente al corazón. ¿Por qué? No todo el mundo está preparado para eso. Dios quiere, mire, yo le voy a ser bien honesto. Si usted, y le pongo este ejemplo porque a todo el mundo nos llamaría la atención esto. Si usted le depositan $20 millones en la cuenta. Gloria a Dios. Oremos para que eso pase esta noche, que de esta noche no pase, que todos recibamos eso. Y mira, han hecho estudios acerca, vi un video hace poco que me voló la cabeza. A un deambulante fueron y le llevaron, creo que fue $100,000. Pero el tipo estaba de deambulante. Y esto fue que como el 2003 o 2004 por ahí, le llevaron $100,000 por un estudio social. Y ellos iban a hacer una serie y lo iban a seguir 6 meses. Este señor le tuvieron que controlar el dinero porque la serie que iba a hacer por 6 meses ya iba por 3 semanas y ya casi no había chavo. ¿Cuánto fue que le dieron? 100,000. Este hombre no invirtió en comprarse una casa. Este hombre no invirtió en un trabajo, no cambió su situación. Solamente que empezó a gastar en prostitutas, en drogas, en darle dinero a sus amigos. Se compró un carro. Se consiguió una novia, estaba en el casino metido, metiéndose droga. La cosa es que a los 6 meses, el resultado fue que terminó sin novia, sin amigos, sin dinero, sin nada y volviendo al mismo sitio donde estaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que una persona que se le trae un conocimiento de la Biblia así, de una, ¿sabes qué va a pasar? Se te pone una persona totalmente religiosa que en el momento dado que alguien no piensa igual, ¡fua!, le zumba de una y hieren a personas. Ahora, estoy hablando de la espada del Espíritu, que esto es espiritualmente, pero la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Lo que sale de nosotros es la vida y la muerte. Es por eso que la espada va en el cinturón de la verdad, porque cuando tú conoces la verdad, tú no sacas la espada para cualquier cosa. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué se llama la espada? En el contexto romano, la espada era una espada corta, era precisa, era mortal, pero mire cómo lo desglosó este estudio que yo estaba leyendo. Una espada era una arma mortal en las manos que están entrenadas. Entonces, esto nos enseña que la palabra no es para usarla al azar. Debe ser una persona con una precisión espiritual avanzada. O sea, tiene que ser una persona que ya ha madurado en la palabra. Mira, cuando usted viene a la iglesia, se convierte, usted está empezando el basic training. Usted está empezando a aprender. Y en muchos lugares, lo que no se dedican a enseñarle a todas las personas a escudriñar la Biblia. No se dedican a enseñarle a tener una comunión y una relación. No les enseñan. No. Solamente ven a la iglesia, brincamos, nos gozamos y todo es superficial
todo es por encimita, pero no hay una profundidad que te pueda decir, hey, mira, la palabra significa esto. Vente, vamos a leerlo juntos para que veas y dejar que el Espíritu haga. Hacer una comparación entre el matrimonio y la relación de Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué esta yo considero que es la más importante? Primero, el yelmo de la salvación. Voy a empezar desde acá arriba. ¿A quién beneficia y a quién no le beneficia? Nos beneficia a nosotros porque estamos protegiéndonos de quien nos salvó. No estamos protegiéndonos sabiendo de quién nos salvó. Ahora, ¿a quién no beneficia? A Satanás, porque no puede traernos los pensamientos. Ahora, anyway, voy a resumir. Toda la armadura es para beneficio de nosotros y de nuestro interior, para resistir los ataques del diablo. Pero cuando se habla de la espada, es algo que lo usamos en términos espiritual y físico. Yo puedo coger un texto bíblico y zumbarle a usted, ¡fua!, de una. Por ejemplo, había en una ocasión, fui a una de las clases en el instituto y empezaron a hablar acerca de que el cristiano no puede tomar. Y entonces empezaron a traer todas las escrituras que habla en contra de que el cristiano no debe tomar alcohol. Y yo como que, dale, trae la escritura. No la trajeron. ¿Por qué? Solamente trajeron una que se acomodó a lo que se quería traer a la narrativa. Y yo dije, ay, Dios mío. Una persona que solamente recibió ese pedacito y ve a un cristiano que va a algún sitio y le ofrecen una copa de vino y ese cristiano se la toma, ahí viene este religioso y le dice, la Biblia dice, ¡fua! Y le pone una cruz al otro y dice, muchacho, ese está perdido. En una ocasión, un hermano que asistía a esta iglesia fue a un sitio a predicar. Fue a un sitio a predicar en Miami y cuando le preguntan, mira, ¿en qué iglesia estás perseverando? Él nos mencionó a nosotros cuando asistía a la acá y el pastor de allá, un señor grande, de un concilio bien grande, le dijo, ¿tienes una foto de tus pastores? A verlo. Y cuando él le enseñó una foto mía de mi esposa, él se dio cuenta que yo tengo pelitos aquí y dijo, varón, ese tipo está perdido. Ese tipo está perdido completamente. Y entonces el muchacho pues sabía por dónde venía. No, Dios los está cambiando, ¿sabes? Para aliviar la cosa. Y yo empiezo a hablarle a él, empezamos a reírnos, él me cuenta lo que este pastor dice, empezamos a reírnos. Y yo le digo, contra, ¿te fijaste si él tenía los pelitos como los judíos que salen hasta acá abajo? Me dice, chico, no vacile con eso. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de que que no tengamos, que tengamos una presencia, habla de nosotros se supone que no nos rasuremos, pero era un cierto tipo de judíos que se rasuraban y habían otros que no. Los que se rasuraban tenían que, por obligación, dejárselo. ¿Pero quién era? Habían ciertos tipos de judíos. Exactamente, los judíos. Es por eso que las personas cogen un pedacito de la Biblia, lo sacan de contexto para ellos, para usarlos de pretexto, para lastimar a las demás personas. Y es por eso que yo entiendo de que esta es sumamente importante, porque la espada, como vuelvo y le digo, está cimentada, está descansando en la verdad que es Cristo. Ahora te voy a preguntar, vamos a dar un poquito para atrás, porque me dejaste como que con... Yo puedo irme ahora mismo ir a beber, emborracharme, No. fumar, pariciar, hacer de todo. Lo puedes hacer, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Ahora, ¿por qué? Dice la palabra, inclusive que no demuestre su desnudez cuando pero sí es que no es de todo que no puede tomar, porque si nuestros
padres antepasados para hacer como le dio a Sansón, para darle el poder que le dio, le dijo que ni debía comer uva ni tomar vino. ¿Qué significa eso? Que tomaban vino. Ujú. Entonces, De hecho, no hay que ser tan religioso. No, pero mamá, el vino era Usted no sabe alcoholizado. pues fíjate, he escuchado personas que dicen que no, que era solamente jugo, pero no he escuchado a ningún judío decir que era jugo. Todos decían que era vino y con alcohol. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de ese tema en específico? La palabra nos dice de que no nos debemos embriagar. Exactamente. No debemos Ahí beber está, ahí el problema, el que está es que yo soy una persona que si José me invita a su casa y José me ofrece una copita de vino, yo le voy a decir, mira, dame un sip para probarlo y ya. Ahora, ¿estoy mal por eso? La Biblia no me condena. La Biblia me dice que todo yo lo puedo hacer, pero que no todo me conviene. Ahora, yo estuve congregándome con un pastor que yo hice un fricasé de pollo y yo lo hice con cerveza y él lo olió y ese hombre se revolcó por dentro y me dijo, aléjate eso, llévate eso y me hizo llevármelo. ¿Por qué? Porque él salió del alcoholismo crónico. Sí, pero cuando tú hierves la cerveza, el alcohol se va. Pero el sabor de las El sabor queda, pero el alcohol se va, pero El alcohol se va, sí, pero el sabor queda. pero el sabor le queda. Entonces, y yo se lo intenté decir como que no, ¿sabes? Él vi esto por horas, ¿sabes? Yo lo hago de esta manera. Y me dice, no, porque eso me va a empezar a despertar cosas. Eso yo lo admiré de él. Yo dije, wow, tremendo. Todo yo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Entonces, las personas que dicen, no puedes tomar, critican a las que toman. Entonces, ¿qué pasa cuando el apóstol Pablo está diciendo, el que quiere comer, que coma, el que no quiere comer, que no coma, el que quiere tomar, que tome, el que no quiere tomar, que no come, el que quiere guardar el sábado, que lo guarde, el que no lo quiere guardar, que no lo guarde? Esa escritura a todos se les olvida. A todo el mundo. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a llegar a un balance. ¿Para qué usted quiere tomar? ¿Para qué? ¿Para dañarnos el hígado? Ahora, yo le voy a ser bien honesto. Yo no he sido tomador. A mí nunca me ha gustado tomar. ¿Qué he tomado en mi vida? Claro, pero de que me guste, a mí nunca me ha gustado. En una ocasión, siendo pastor, me dio un dolor por meses. Mire, yo estaba, pero yo me parecía Chayanne. Y todavía. No entro, ¿verdad? Hoy no entro. Hoy no entro. Miren, me dio un dolor. Yo comía cualquier cosa, podía ser ensalada y eso era diarrea, pero mi hermano, era una diarrea horrible. Yo estuve meses con diarrea y Denis me trajo una botella de vino, así, que era un vino judío, se llama Manichewi. Mira, esa cosa sabe buenísima. Él me lo trajo y yo nunca he sido religioso en ese sentido porque yo sé lo que dice la Biblia, pero yo decía, contra, me lo deberé tomar. Miren, yo estaba con el dolor horrible. Todos los días, antes de acostarme, me tomaba así. Una copita que yo tengo así de café, me tomaba así. Me enjuagaba la boca y ¡fua! Para adentro. Estuve una semana. Se fue todo. Pablo le dijo a Timoteo, no beba agua, bebe vino para los dolores de estómago que tienes. Si lo dice en la Biblia, Denis me decía, Samuel, tómatelo. Te lo empezaste a tomar y yo no. No, y me decía, tómatelo. Mi hermano, empecé eso. Ahora no que le dé un dolorcito de estómago y vamos a embocacharnos. No, pero tampoco así, espérate. No es eso. Es que a mí me funcionó. ¿Lo seguí haciendo? No. No me hizo falta. Pero, ok, vamos a volver, ¿verdad? Donde estábamos. Pero, ¿por qué traje este tema? Porque hay personas que cogen un pedacito de un texto, lo alejan totalmente de toda la Biblia y van y ¡fuacatá! Condenan a los demás. A los demás están que lo crucifican al lado. Dicen, es el de la izquierda, el que le gritaba a Jesús. No se puede así. Ahora,
Pero de lo que trajo José, no significa que porque la Biblia no diga que el vino, que aquello, que lo otro, que todo no es lícito, no significa que es que vamos a beber desenfrenadamente hasta perder la conciencia. Como le pasó al hombre este que bebió y se tiró y quedó desnudo. Eso fue lo que dijo. O sea, no es hasta llegar a ese, porque si ya llega el momento en que tú pierdes la conciencia, Es llegar a la desnudez. tu conciencia, vas a Exactamente. hacer cosas que realmente No es conveniente hacer. no honran a Dios, ¿me entiendes? Y es como tener el control de tú hacer las cosas. Si no tienes el control y no sabes, no tomes. Definitivamente. Eso no es luz verde. Exacto. No, para que esté grabando, no es luz verde de tomar. No es una aclaración. Exacto. Para no ser Entonces, religiosos. La segunda pregunta en este tema. Tú hablaste de tu chivita. ¿Okay? En la Biblia dice que el hombre judío, que estamos hablando de judío, tenía que dejarse su barba Y no despuntarla. y no despuntarla ni nada porque era desagradable. Pero nosotros somos gentiles. Exactamente. Entonces, en la Biblia yo trato de buscar en qué parte de la Biblia dice que los gentiles no puedan tener barba o puedan tener barba. Porque hay iglesias hoy en día Hechos. que no te permite ni hablar como estamos hablando ahora. No, porque como ahora yo que voy a tener barba, yo no puedo porque tengo barba. Pero, mi hermano, ¿qué tiene que ver la barba? Porque si vamos a ver, pues yo soy judío, entonces el judío tiene que tener barba. Un tipo de judío tiene que tener barba. Ahora, ¿tú sabes por qué? Y especialmente en las iglesias hispanas se practica eso todavía en los concilios bien conservadores. Yo lo he explicado aquí y es por lo mismo de los tatuajes. Lo mismo, ¿qué pasó? En los años 60 empezaron los hippies a tener una actitud, a vestirse de una manera, a usar ciertas cosas. La iglesia adoptó el abstenerse de ser igual a ellos y puso estas normas con la intención de diferenciar quién era quién. Y esas normas se siguieron pasando de generación en generación y las pusieron como una norma mandativa, pero no fueron al origen de por qué se crearon esas normas. Y se crearon esas normas por eso. Me sale ahora. Ustedes dicen, entonces, si se ponen a pensar el reglamento que supuestamente están agarrando las iglesias de ahora, de la vestimenta y todo por estilo, ¿qué es lo que me puede decir? Entonces, ¿para qué Dios murió? ¿Para qué Dios murió y desgarró el pelo para tener comunicaciones con la demás gente? ¿Por qué no entiende la gente que... Ahora entendí, buena pregunta. ¿Ah? Buena pregunta. ¿Por qué la gente no entiende que hubo una oportunidad donde el Señor se entregó para nosotros, para terminar con las leyes judías y hablar y empezar también a que entre los gentiles a conocer de la palabra del Señor? Yo entiendo que ahí es donde entra la religiosidad. Porque cuando ya tú entiendes por la palabra que Dios vino y rasgó el velo, que todo pecado, que todas esas cosas, nosotros no tenemos que estar señalando que si aquel se pone la falda, que si se pone, que si se afeita, es realmente la religión, una relación con Dios, no es una religión. No es la barba, no es la vestimenta, no es esto, no es que podamos tomar o no tomar. ¿Cómo se llama ella? ¿Tú sabes quién es Cristín Di Clario? Sí. Búscate ¿cómo se llama eso? El testimonio de ella. Ella asistía a una iglesia bien legalista así y el Señor mandó a una señora totalmente opuesta a lo que ella pensaba que era alguien que usaba, o sea, que era que alguien que Dios podía utilizar. Lamentablemente, estas personas lo que están llevando es
sí, legalismo, pero esto no viene de ahora y de las iglesias modernas. ¿Tú te acuerdas en una ocasión cuando Jesús, esto es ¿verdad? Un dicho muy famoso, que me gustaría ponerlo en contexto? Jesús dijo, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Cuando escuchamos eso, Marisol, ¿qué tú piensas cuando escuchas eso? Cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Vayan pensando. Que Dios no quiere nadie perfecto. ¿Ok? Alguien, dígame. Para mi mentalidad, para Ajá. mí, es toda persona que quiere conocer de la palabra del Señor, sea prostituta, alcohólico, drogadicto, Ok. suicida, toda esa gente que necesita de encontrar al Señor, es que necesitan ir al Señor. Más la gente que contesta dentro de la iglesia. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Ok, yo le voy a decir qué significa esa escritura. En contexto, cuando usted lee qué era lo que estaba pasando ahí. Los fariseos, ¿verdad? Los que estaban encargados de escudriñar las escrituras, de la religión como tal, ponían unas normas tan estrictas que Jesús les dijo, ustedes los que estén cansados de esto, de esas normas tan estúpidas de esta gente, vengan a mí. ¿Qué quiere decir vengan a mí? Lo que quiere decir es que pongan su confianza en mí, porque yo voy a cumplir eso que nadie puede. Que yo los haré descansar. ¿Qué es? Yo los haré descansar. Y este es, y fíjate, mira qué lindo cómo el Espíritu enlaza una cosa con la otra, pero ¿qué es yo los haré descansar? ¿En dónde más en las Escrituras, si alguien se acuerda, en dónde más en las Escrituras nos habla de nosotros sentarnos a descansar? ¿No se acuerdan de cuando David dijo en el Salmo 23, delicados pastos me pastorearás, confortarás mi alma? ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo el Señor cuando multiplicó los panes y los peces? Si se acuerdan, para que tú veas cómo Jesús es tan lindo. Lo primero que le dijo a ellos fue, póngalo, divídalo de 100 en 100 y hágalo sentar en pastos. Y les dio de comer. ¿Qué Jesús quiso decir cuando dijo, venid a mí todos los que están cansados y trabajados? Esas mismas estupideces. El pantalón, la falda, el maquillaje, el pelo, la barba, todo eso. La verdad es que cuando tú te vas no te vas a hallar nada. Nada de eso, tú vas para el hoyo. Ahora eso es otra cosa como la bebida. Si es una vestimenta que deshonra a Dios, porque la Biblia dice que vistamos decorosamente. No es que yo voy a la iglesia enseñando todas las carnes a provocar al hermano porque es una piedra de tropiezo para los ojos del hermano. Por eso es que la Biblia dice, todo me es lícito, pero no más todo conviene. Tú te puedes vestir como te dé la gana. Pero acuérdate que el Espíritu Santo te va a cubrir. Ahí exactamente. Y ahí era... Estás cambiando tu manera de vestir y hablar. Exactamente. Y tu manera de vestir y en la manera en cómo tú quizás puedes controlar tu doblar el cuerpo. Porque si es algo que notifica a Dios, que es lo que habita en ti, el Espíritu, si es algo que lo deshonra, que le hace daño a él, ¿para qué hacerlo? ¿Ves? Porque nosotros vivimos por el Espíritu, nosotros vivimos para él. Quiero añadirle a esto. Cuando el Señor dijo esta escritura, ven como mucha gente, y es fácil sacar algo fuera de contexto y aplicarlo a otras cosas que no tenían nada que ver. Otra escritura que se me viene a la mente que podemos sacar fuera de contexto, si no sabemos y la usamos como una espada, es que cuando hay poquitos en la congregación, donde hay 2 o más reunidos en su nombre, allí Él está. Yo recuerdo que un señor en el trabajo me empezó a tirarme. Ese señor me tiene un celo. Él era carnicero antes. Entonces, yo tengo un privilegio que él no tiene, y es el horario. Y ese hombre, cada vez que ve la oportunidad de tratar de denigrarme, de tirarme, el tipo lo hace. Y yo recuerdo que en una ocasión estábamos reunidos así varios y me tocó trabajar el domingo. Y
Y él empezó a tirar pullita en el medio del grupo en el que estábamos. Y yo le dije, este señor, que hable lo que él quiera. Ay, gracias, ma. Le dije que hable lo que él quiera, este señor, de verdad. Pero y viene y dice, no, porque aquí no, estamos unidos y hay dos o más. La Biblia dice que el Señor está aquí y ya cumplimos con la cuota del domingo. Y yo lo miro. Y yo le iba a decir algo, pero el Espíritu me decía, cállate, cállate. Y de momento se para otro que está igual en la misma posición que él y le dice que no va a la iglesia, pero que es un señor que tiene llamado. Le dice, papito, ¿y esa teología que salió de ti? ¿Qué clase de disparate tú acabas de decir ahora? Y le empezó a hablar. El tipo se terminó yendo. Yo me quedé callado, ¿no? Yo decía, Dios, como la gente saca un texto fuera completamente a lo loco. Ahora, ¿ven qué tan peligroso es darle la espada a alguien? ¿Usted le daría la espada a un niño? ¿Usted le daría un arma de fuego para que un niño juegue? No, entonces hay muchas personas que lamentablemente son niños con un arma de fuego que hieren a las demás personas. La espada del Espíritu es lo que Dios nos revela a nosotros para su propia gloria. El Espíritu te revela su palabra a los que se han crucificado justamente con Cristo. Las personas que quieren ser transformadas por Dios, son las personas que Dios le va a revelar su palabra de la manera que Él desea y de la manera correcta. Si tú eres una persona que solamente viene a la iglesia porque viniste al ponchador, ¡pip! Ok, cumplí con mi cuota. No, baja uno que otro versículo aquí, Jehová mi pastor y nada me faltará. Y de momento no da el dinero para la deuda y ¡ay! Se vuelven locos. Yo, pero ven acá, pero si la Biblia dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así es. ¿Vieron que sí conocemos la palabra, pero la palabra no la vivimos? Eso es la espada del Espíritu. Cuando aplicamos eso, cuando la aplicamos correctamente. Mi hermano, yo puse todo esto aquí en la computadora y se me grabó solamente en el teléfono. Y esto se va cada rato, Dios mío. Ejemplos bíblicos de quién y cómo se utilizó la espada. Alguien que me mencione uno que se acuerde de cómo personas utilizaron la espada del Espíritu. ¿En contra o qué? No, ¿cómo se utilizó la espada del Espíritu, la palabra? ¿Cómo se utilizó? ¿Alguien? Eso es, yo creo que es el más. Jesús en el desierto, claro. ¿Qué le dijo al diablo? Escrito está. Usted ve el mejor ejemplo en el cual usted se puede comparar es Jesús, siempre es Jesús. Exacto, le habló con la palabra, se defendió con la palabra. Eso es un ejemplo de qué es lo que nosotros nos tenemos que hacer, pero Jesús se defendió ¿con quién? ¿Contra quién? Contra Satanás. Exactamente. Y aquí estamos nosotros con el otro hermanito. Así es. Sigo, paro. Escrito está, Jesús no discutió, no dio ni opiniones, solo utilizó la arma de la manera correcta. Escrito está. Él no dijo, no, que yo creo, que no, tú estás mal. No, la palabra dice esto. Cuando yo voy a hablar, mira, yo tengo un satánico en el trabajo. El Señor ya no me habla, estamos de mala. Me ve llegar por un lado y se va por el otro. Yo ya se lo dije, ya. Que Dios bregue con ya yo dije, ya yo cumplí, Señor. Pero con este señor intenté entablar una amistad, ya la amistad se quebró. No, la Biblia dice que intentemos tener paz con todos en cuanto podamos, sea posible que en nosotros. Yo lo intenté, pero él se enoja cada vez que yo le digo, la Biblia dice, yo le digo, mi hermano, yo no puedo cambiar mi vocabulario por agradarte a ti.
porque de la abundancia del corazón abra la boca, y lo que abunda en mi interior es la Biblia. Y lo que yo voy a hablar va a ser acorde a lo que yo creo y a lo que cambió mi vida. No es a tu criterio. Y él se molestó. Y de la manera que él actuó, los demás se quedaron mirándome como que, ¿qué le pasa a este? Y yo le empecé a hablar a las personas, los que estaban allí, diciendo de que las personas que actúan de esta manera no ellos, son los que operan ellos. Y él se molestó porque yo estaba diciendo de que no iba a ir para el cielo. Y yo, mi hermano, discúlpame, yo no te puedo disfrazar esto y yo no te puedo poner esto bien bonito. Si tú no crees en Cristo y no pones tu confianza en Él, lamentablemente no vas a ver mi cara porque yo sí voy a estar con Él. Pero tú no. Yo le dije, ¿por qué tú no? Yo le dije, vine al otro día a saludarlo normal. Me dijo, no, a mí no me vengas a saludar. Y yo le dije, y entonces iba como que, mira, papá. Y yo dije, no. Yo dije, mi hermano, ¿usted sabe qué? Y dije, yo soy un viejo de 40 años. Y le dije, tú tienes 51, tú me llevas 10 años. ¿Sabes qué? Yo soy el adulto en esta situación. Usted es un niño de 5 años con ese trapo de actitud. ¿Sabes qué? Es mejor así. Yo no voy a juntarme con niños porque yo soy un águila, esto es una gallina. Y me seguí caminando. Claro que sí. Claro que sí. Yo no. Si un águila se baja a juntarse con gallinas, va a ser como una gallina. Y dije, no, mi hermano, usted se queda así entonces. Y entonces le di, y el jefe de él se me quedó mirando y me miró a mí y yo le dije, lo que te dije ayer, la Biblia dice que para el que así mismo, delante de todo el mundo, departamento lleno de personas, le dije, la Biblia dice que el que se pierde, la persona que se pierde, esto es locura. Así mismo. Y se lo dije delante de todo el mundo, la Biblia dice que para el que se pierde, o sea, para el que va para el infierno, que nosotros creemos en una locura y en estupideces. ¿Y qué él dijo? Que nosotros creemos en locura y en estupideces. Le dije, viste que todo yo te lo puedo probar a través de la Biblia. Seguí caminando y me fui. Esa es la espada del Espíritu. Ahora, pero yo vine con amor, llevo años tratándolo con amor. Y yo le dije, llevo años soportándote. Así mismo le dije, yo le digo, llevo años soportándote. Y le dije, ya no te voy a permitir que te burles de mi Dios, que burles la escritura. No te voy a permitir eso, porque cada vez que lo hagas, te voy a sacar una escritura. ¿Y sabes qué? Lo voy a hacer delante de quien sea. Le dije, porque tú estás trabajando en una empresa, que esta empresa es cristiana. Vamos a ver a quién van a darle backup. Sí. ¿Vieron? Yo estuve, la espada la estuve todo el tiempo aquí. Cuando la saqué, ¿por qué? Porque yo no la saqué de una a criticarlo. Yo primero le demostré a Cristo. Yo primero le demostré amor. Yo primero demostré cómo es ser un cristiano de verdad. De hecho, él me lo reconoció delante de todo el mundo. Me dijo, él no es un cristiano normal. Así mismo lo dijo. Todos los cristianos que yo conozco, él no es un cristiano normal. Porque él veía religiosidad en los otros y no en mí. Jesús quiso hacer lo mismo, hizo con los demás contigo y tú le demostraste diferente, la realidad. No, primero yo le demostré quién es Cristo. No, yo sé. Y qué hace Cristo, cómo Cristo nos transforma. Después fue que... Y fíjate, y eso es otra cosa, que hay muchas veces que el que es religioso, como es el tema que estamos hablando, que si, por decir un tema que ahora todo el mundo es afóbico, los homosexuales, claro, esas son personas que Dios no ama ese pecado, pero Dios ama a la persona, no ama el pecado que está haciendo. Entonces nosotros como cristianos le vamos a decir, no, vete para allá porque tú eres, no. Tenemos que demostrar realmente el amor de Cristo hacia esa persona para atraerlo a los pies de Cristo. No voy a aceptar su pecado. No es que yo como cristiano voy a aceptarle ese pecado, pero sí te amo en el amor de Cristo. Y quiero demostrarte el amor de Cristo para que seas libre en él. ¿Con quién Cristo se paseaba? ¿Con los discípulos? ¿Y para dónde iba? A los pecadores. Con los pecadores. O sea, una de las cosas que los de la iglesia, o sea, los judíos ortodoxos,
reclamaban a Jesús era que él se juntaba con las demás personas. Y él dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo? Esta sí yo creo un poquito más difícil. Otro ejemplo de alguien que haya utilizado la espada del Espíritu en la Biblia. Que haya sacado así el... Está cerca. Está sumamente cerca. No. Fue Davidcito, pero ¿en qué situación? Saúl, Saúl no es de Dios mío. Saúl. Contra Goliat. ¿Por qué contra Goliat? ¿Cómo utilizó contra... Exactamente. Y yo vengo en contra de ti. Y yo vengo en contra de ti. Ven, eso es un ejemplo claro de cómo se utiliza la Biblia. Las personas venían, o sea, el ataque viene, tú vienes contra mí con lanzas jabalina, con cosas que nos pueden hacer daño, pero yo vengo en contra de ti. Porque le tiró una piedrita, pero esa piedra iba. Oh, muchacha, yo tengo una prédica acerca de esa piedra. Buenísima. Algún día el Señor me dará la sabiduría para verlo. Yo vengo en contra de ti en nombre de Jehová. Eso declaró lo que Dios representaba, no peleó con su fuerza. La espada del Espíritu también es declarar de quién es Dios en medio de nuestro problema. Lo que les dije, podemos decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero esas palabras nos salen cuando estoy en angustia, gracias. Yo estaba hablando el domingo con Denis. Y Denis me estaba diciendo, Samuel, me dice, Sammy, qué difícil es que nosotros que sabemos la palabra, la podemos transmitir, podemos enseñarla, pero cuando nos toca a nosotros aplicarla, qué difícil es porque se nos olvida todos estos versículos. Y yo le digo, mi hermano, ¿sabe qué? Yo he aprendido algo. Yo he aprendido a que cuando estoy en angustia, voy y busco la presencia de Dios. Los otros días yo estaba pasando por un momento totalmente de estrés. Tenía muchas cosas en mi cabeza. Y mi esposa, muy amorosamente, voy a imitar como ella hizo para no perder, ¿verdad?, la esencia. Dios la utilizó de una manera muy especial y me dice... en un tono muy amoroso, mira, ¿sabes qué? Vete y busca de Dios, métete con Dios, vete a orar porque ya me tienes mala. No, la tenía mala, No. Yo estaba totalmente desesperado. Yo lo mandé para fuera de la casa, le dije, No, vete a orar. sí, ¿por qué? Porque estaba totalmente en angustia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hice? Mire, mi hermano, vine por la noche. Por la tarde me vine aquí, me senté en la parte de atrás y cuando tú vienes a buscar, no a deshogarte con Dios, sino a buscar descanso en Él, el Señor te va a empezar a decir todas las cosas, la grandeza de Él, y tú vas a sentir en ti que tú eres así. Y de momento tú vas a empezar a sentir que te equivocaste en algo. Y el Señor te empieza con el Espíritu, es bien bonito, porque te empieza a acordar en dónde metiste la pata, pero de una manera amorosa. No me acuerdo cuál fue. Oh, sí, porque me dice algo, me pregunta algo y yo le contesto. Me dice, ¿qué? Y yo vuelvo y le contesto. Me dice, ¿qué? Y yo vuelvo y le contesto. Y entonces la última le digo, ¡ah! Y se lo digo bien duro. Y me dice, no me grites. Y yo como que... Pero se va a escuchar, y era que el pejo estaba al lado mío. Al lado mío gritando, y yo pretendía que yo escuchara. Y después yo le digo, ok, está bien, yo oí, pero no me tienes que gritar. Y entonces... y yo como me quedo como que, ¿en serio? Pues anyway, me voy a orar. Y ¿saben qué? Algo, la Biblia es bien, la Biblia es hermosa, yo amo al Señor. La Biblia dice que nosotros maridos no podemos tratar a nuestras esposas ásperamente porque el Señor no nos escucha. Pero
¿quién le tiene paciencia? Es para Ese- de paciencia. Te mandaron So, a bajarla. no, Te mandaron y a no, bajarla. y no nos ha dado el Señor, Cristo nunca se casó. y no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No me tires. Cuando yo estaba orando, el Señor me dijo, ¿usted para dónde va? Y yo, Señor, estoy aquí delante de ti. ¿Delante de quién? Usted vaya y pídale perdón a su esposa y después hable conmigo. Y yo, amén, Señor, lo voy a hacer. Pero voy a orar. Ahí entonces yo seguí orando. Entonces, tú tienes que pedir perdón a tu esposa, pero tu esposa no te tiene que pedir perdón. Yo te pido perdón. Oye, Se sup- Que a la ame Pero tú como eres Cristo amó a la Bueno. iglesia. Ella que te respeta. Héctor, yo entiendo. Ella que te respeta. Te tiene que respetar. Exactamente. Parte del respeto es reconocer de que estuvo mal. Pero según hay personas que tienen fe que se van a pegar en la lotería, usted siga teniendo fe de que va a salir de la boca de ellas decir, me equivoqué. Estuve mal en mi manera de actuar. y cuando ninguno de los dos bandos quiere. Ah, no, pero esto es una clase de matrimonio. Siempre vamos a ir por ahí. Mayo 9. Yo pregunto. Si tengo que chequear la ¿Cuándo ninguno de los dos quiere decir que no? Los dos están mal. No quiere saber ninguno de los dos. Los dos están mal. Sí. Sí, no, pero para contestarte, los dos están mal porque ninguno está reflejando el amor de Cristo. Ahora, ¿cuántas veces debemos ceder nosotros y tratar de llevar la fiesta en paz? 70 veces 7. ¿Qué significa? Y esto nos aplica a los dos, 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Yo me someto. ¿Qué significa eso? 70 veces 7, indefinidamente, por siempre, a la perfección, no dejando nada en duda. El 7 significa perfección total. Mira, qué lindo. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490. ¿Qué significa 490? Dale, suéltalo. Eso es una bomba bien fuerte. ¿Qué significa 490? 490. No. Acuérdate que las palabras hebreas eran números también. Y la palabra número, la palabra hebrea de 490 es. 490 significa casa del Cordero. Significa casa de pan. Y tiene un significado muy poderoso porque cuando Jesús dijo eso, lo que se refería de dónde iba a salir el perdón, de dónde iba a salir el Cordero, era del sitio, del lugar de donde él nació. La palabra 490 que se refería era el lugar de donde salen los corderos. Perfecto. Tremendo. Anyway, ya sabemos que David utilizó la espada del Espíritu como yo vengo en contra de ti, usando lenguaje totalmente espiritual. Jesús en la cruz, referencia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, 46, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo es eso? Jesús citó la Escritura incluso en los momentos más difíciles. Jesús en la cruz del Calvario, muchos musulmanes dicen que cómo Jesús puede ser el Mesías, muchos judíos dicen que cómo Jesús podía ser el Mesías si Jesús en la cruz del Calvario estaba pidiendo como que, hey Señor, me abandonaste, hey Señor, y estaba como que delirando. Ellos pensaban que se volvió loco, pero sin embargo las palabras de Jesús están escritas en el Salmo 22. Las palabras que Jesús dijo en la cruz, Jesús estaba cantando un salmo mientras él era crucificado. Él no estaba diciendo, Padre, ¿por qué te has olvidado de mí? No estaba diciendo eso porque Dios había olvidado de él. Ahora, la Biblia dice que en ese momento el cielo se oscureció y que el Señor tornó su rostro de él.
ahí le da paso a la canción, ahí le da paso a que de él salga salmo, o sea, Biblia. De él estaba saliendo la escritura. Lo pueden buscar, Salmo 22. David está hablando en el Salmo 22 lo que Jesús iba a pasar en la cruz. Y más abajo dice, en el Salmo 21, no me acuerdo en qué versículo, pero más abajo dice, y que mis enemigos echan suerte de mis ropas. Y usted ve que hicieron los romanos y que hicieron los demás. Echaron suerte a ver quién era el que se iba a llevar la ropa de Jesús. 25 y 27 están conjuntos también al 22. ¿Oh, sí? Yo el que he leído el 22. Pero miren qué interesante. En la escritura, incluso él utilizó la palabra en los momentos más difíciles. La espada no se utiliza solo en batallas externas, también en los momentos de dolor, de entrega y de fe. Ahí es donde nosotros sacamos la espada del Espíritu. ¿Y de quién nosotros nos estamos defendiendo? De nuestro propio yo. Sí, así es. ¿De nuestro propio qué? Yo. Yo. Oh, Ustedes saben cómo yo me he defendido de mí mismo. Nuestra mente intenta sabotearnos. ¿Cuántos de ustedes se han arrodillado a orar? Esperemos en Dios que todo, ¿verdad? Si no, pues ahorita oremos por usted para que el Señor lo toque. Pero usted no ha notado esto, que usted se arrodilla a orar y empieza a pensar un montón de cosas. Dejé la estufa prendida, mañana tengo que hacer café, que esto, que lo otro. Y de momento, cuando tú tratas de obviar todo eso, empiezas a pensar de todas las cosas malas que hiciste en el día. De todos los pecados tuyos te pasan por tu mente completamente con una pancarta bien grande. Y de momento tú te sientes, tú cambias tu oración por la lista de peticiones tuyas y tú crees que tú estás orando. Padre, mira a fulano de tal, mira a los niños en África que están pasando hambre, yo te pido que tú los guardes, que mira que la gallina no puso hoy, que mañana que por favor la gallina tenga huevos, y entonces tú empiezas a pedir por tonterías y estupideces y el Señor esperando que tú entres en una intimidad con Él. Yo recuerdo que yo he orado de esa manera y por no saber de controlar mi carne, mi propio yo, he visto cómo mi yo me ha saboteado en los momentos de mi oración y cuando estoy orando no hay intimidad con Dios, sino es una conversación y un monólogo de peticiones, de una lista de peticiones de un niño ingreído. O para ponernos más espiritual, vamos a orar por el hermanito de la iglesia que está pasando por un momento difícil, y ahí nos ponemos espirituales. Pero oramos. Y entonces yo decía, Señor, pero yo quiero orar fervientemente. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. Decía, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en mí? La verdad nos hace libre, ¿verdad que sí? Yo estaba cegado en un pensamiento de que ¿por qué yo no puedo orar? ¿Por qué no puedo tener una comunión con Dios? ¿Por qué cada vez que me arrodillo a orar todos estos pensamientos vienen? ¿Cómo nos defendemos de nosotros mismos? Yo recuerdo que en una situación yo decía, Señor, yo no siento tu presencia, y yo me empecé a llorar. Yo pensaba que Dios ya me había descartado porque yo llevaba días sin sentir la presencia de Dios. Y de momento yo me levanto y digo, espérate, esto es lo que yo siento, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu de Dios y que ese sello no lo quita nadie. Y entonces yo digo, Señor, ahora muéstrame en la Escritura quién se ha sentido así como yo. Y como al Señor le encantan esas cosas, que usted le diga, muéstrame en la Escritura dónde dice eso. Yo imagino el Espíritu Santo así como, ahora es que esto se puso bueno, ahora es que vente, vamos para acá. Y usted, si es obediente, el Señor le va a enseñar. Y yo me paré, sentí en mi corazón Éxodo y fui a buscar Éxodo.
Y estoy leyendo una de las historias que más a mí me gusta, que es cuando el pueblo de Israel está a punto de cruzar el mar. Que miren, cuando yo quiero averiguar algo, yo averiguo hasta por debajo de las piedras. Y cuando yo me puedo buscar en Google Earth de cómo es el sitio, porque el sitio existe, usted lo va a buscar hoy, la playa existe. Usted ahorita a ver si lo puede enseñar. Le envío un video o algo así. Cuando usted ve el acceso a esa playa, se llama Pirate. Cuando usted ve el acceso a esa playa, es un camino, una entrada y es la misma salida. Yo digo, pero ¿por qué Dios, si Israel iba a estar acá arriba y Egipto aquí, ¿por qué Dios lo hace bajar para cruzar el mar? Sí, ¿por qué no lo llevó directo? ¿Por qué hicieron esto así para abajo y para volver a subir? Esa es buena, para bautizarlo. Para bautizarlo. Pero ¿por qué Dios lo lleva a esa playa que tiene una entrada y una salida con el faraón en la parte de atrás? No tienen escapatoria. Claro que es para glorificarse, pero en ese momento la columna de fuego que ellos veían al frente se desapareció. Y ellos empezaron a hablar de apedrear a Moisés. Empezaron a hablar empezaron a decirle a Moisés, sálvanos, mira que tú nos sacaste de allá, ahora es problema tuyo, en otras palabras. Tú fuiste, nosotros estábamos allí contentos, ligando cemento, tú fuiste que nos sacaste de allí. Y Moisés muy sabio, ¿qué hizo? Fue donde el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Y le dijo, ¿por qué tú vienes a mí? ¿Qué yo te he dado? Si usted sabe la historia, ¿por qué Dios le dijo, ¿por qué vienes donde mí? ¿Qué yo te he dado a ti? ¿Qué tienes en tu mano? Le dijo. La vara. ¿Qué representa la vara? Para que usted vea lo importante de tú saber la palabra. La palabra, la vara representa al Espíritu Santo. Le está diciendo, Dios nos está diciendo, ¿por qué vienes a mí si ya yo te cargué con eso? Hay cosas que van a pasar en nuestra vida que de momento no vamos a sentir la presencia de Dios y nos vamos a sentir como en esa playa. Ahí está el cuco en la parte de atrás, el Cookie Mountain que nos va a matar y sentimos que hay una pared aquí que no podemos ver la columna de fuego que nos estaba guiando. Ellos no podían ver la columna de fuego. ¿Ustedes saben por qué? Porque la columna de fuego ya pasó de estar al frente a estar en la parte de atrás. Y eso era lo que lo protegía del enemigo. Así que cuando usted no sienta la presencia de Dios, no significa que no está. Significa que Él nos está dando a nosotros que tenemos pasos de fe porque el mar se va a abrir. Eso. Y yo decía, quiere decir, Señor, que el hecho de que yo no te sienta aquí en esta habitación no es que tú no estás, es que tú estás obrando por mí. Ahora yo voy a descansar. Y yo empecé a orar con una facilidad. Y no orar de que... No era eso. Y no era el diablo que te estaba saboteando, era tú mismo. Era yo mismo. Era yo mismo. ¿Cómo era esa oración? Yo estaba cantando, decía, agradecido con Dios por lo que me había revelado, agradecido con Dios, y mi oración iba elevándose. Pero ¿qué pasó? Si yo no hubiese recordado escritura, si yo no hubiese aprendido esa escritura anteriormente, ¿usted cree que yo podía salir de ahí? No. Una cosa es que la Biblia dice que Dios no nos va a dar una prueba mayor de la que nosotros podamos soportar, ni de la que nosotros nos podamos librar tampoco. Dios te va a dar dependiendo a tu capacidad, y de hecho te va a hablar dependiendo a tu capacidad. Yo tengo amigos mecánicos que Dios les habla y es un lenguaje de carro, piezas, y tienen una rema que wow, el Señor me habló hoy de esta manera, y cuando tú le dices el alternador, que esto y lo otro, que esto, que lo otro, y uno se queda como que ¿qué dijo este? Estará hablando en lengua. Pero Dios se le revela de esa manera, y Dios se te va a revelar dependiendo del conocimiento que tú tengas.
Mientras más tú te apliques en el conocimiento y busques más afilar la espada del Espíritu, oh my God, lo que Dios va a hacer contigo va a ser bien grande. Y eso lo declaramos en el nombre de Jesús. Ahora, un punto y ya nos vamos, que ya yo estoy 10 minutos. Me pasé 10 minutos. Los apóstoles predicaban en los hechos. Pedro y los apóstoles citaban las escrituras en todo momento, convencían corazones. ¿Cómo? Con la palabra. Miles eran convertidos. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder de transformar vidas. Cuando usted ve que Dios, cuando usted dice algo y la persona se transforma, cambia, eso es la espada, eso es el trabajo de la espada en nosotros. Pero cuando usted esa persona se hiere, la espada no se utilizó correctamente. Para cómo usar la espada de manera correcta. Estos 5 puntitos se los doy y terminamos. Dice, conocer y leer la palabra diariamente. Segundo, memorizarla y tenerla en lista para momentos difíciles. A mí me regalaron un libro una vez que era escrituras dependiendo cada situación. Y wow, yo estaba pasando una situación y fui al libro y empecé a recitar esa escritura. El libro creo que se llama Oraciones en Momentos Difíciles. Estuvo buenísimo. Eso era utilizar la espada del Espíritu de la manera correcta, utilizando la palabra, perdón. Declararla, o sea, hablarla con fe es el punto número 3. Y el punto número 4 es creerla, que no solamente está escrita ahí, sino repetirla en nuestro corazón y ponerla en obra. ¿Cómo? Le voy a poner un ejemplo de cómo una ocasión Dios me utilizó para hablarle a un amigo. Creo que esto yo se lo he dicho antes, pero hace muchos años atrás yo no le servía al Señor y un muchacho cristiano estaba pasando por un problema en el trabajo y yo dije, pero es que la Biblia dice tal y tal cosa. Él era el único cristiano ¿sabe? Uno que perseveraba y que daba testimonio de que era cristiano en el trabajo. Y que yo venga a decirle eso, ese fue el que me dijo, oh, wow, el burro habló. Pero el burro habló. Dios me utilizó en ese momento dado. ¿Por qué? Porque la palabra ya estaba dentro de mí. Y Dios nos utiliza cuando la palabra está dentro de nosotros. Así que a veces no lo entendemos. Busque que lo va a entender. Todos los días propóngase leer algo de la palabra, porque en el momento indicado, Dios va a sacar de usted eso, pero de una y de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta hoy? ¿No? No, es que ya se quieren ir. Usted me dice, seguimos 2 horas más hablando. Sí, porque si no, empezamos a hablar de los matrimonios y todo, que esto es. Ese tema, mire, que ese tema nos vamos a tocar bien chévere Pero fíjate, no necesariamente tiene que ser con matrimonio. No, cuestión de relaciones interpersonales, como tal. Ustedes van a ver los cambios, ¿puedo decir cambios? No creo que sea cambios, sino el enfoque a dónde se dirige nuestra iglesia. La iglesia como tal y nuestra vida como tal. Cada iglesia tiene un ADN diferente. Esta iglesia se trata acerca de restauración familiar. Y vamos a ir muy enfocados en este verano, muy enfocados, hablando específicamente acerca de relaciones entre nosotros y relaciones entre matrimonios. Vamos a tener unas charlas matrimoniales que no necesariamente van a ser cristocéntricas. ¿Qué significa cristocéntrica? Que no van a ser cultos, pero se van a hablar de temas en base a la Biblia. O sea, que se pueden traer personas que no asisten a la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a traer bases bíblicas para aplicarlas en nuestras relaciones. Que tienen que ver con el trabajo también, con nuestros compañeros de trabajo. Tiene que ver mucho con los matrimonios y con los hijos. Sí, es bien importante porque
cuando sabemos realmente lo que Dios demanda de cada ser humano, de nosotros, como padres, si el hogar, la familia, papá, mamá, son un papá y una mamá sanos, un papá sometido a Cristo y una mamá sometida, ¿verdad? A su esposo, y un hogar está sano, hay unos hijos sanos. ¿Ves? Pero si hay papá y mamá que están cojeando y hay cosas que no hay unos hijos sanos, hay hijos heridos dentro del hogar. Vamos a address. Dentro del hogar. Entonces, vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Trabajando con la Address. ¿Cómo se dice address? Exacto. Vamos como que a... Vamos como exacto, a señalar, esa es la palabra. Vamos a señalar los puntos en cual nosotros mismos hemos herido a nuestros hijos con nuestras propias heridas. Y vamos a estar también trayendo una serie volviendo al diseño de Dios. Vamos a estar trayendo una serie, no sé si escucharon, que se llama Volviendo al diseño de Dios, a qué es lo que Dios espera de nuestros hogares, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos y de Él siendo el centro de nuestra vida. Ese es el enfoque en estos próximos meses, así que... No se lo pierdan. Claro. ¿Se acuerdan lo que empecé diciéndole acerca de la persona que compró el producto sin las instrucciones? ¿Cómo podemos trabajar cómo podemos utilizar un producto si no conocemos cómo se utiliza, si no tenemos las instrucciones? Pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a desglosar las instrucciones para que nuestro matrimonio, para que nuestras relaciones, para que nuestros hijos, para que todo nuestro entorno funcione de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a despedirnos en oración. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias, Señor. Señor, voy a expresar mi corazón delante de mis hermanos. Yo siento que esta palabra que tú nos trajiste hoy, mi Señor, cayó en terreno fértil. Amén. Padre, y tu palabra expresa que dará el fruto al 100%, mi Señor. Padre, yo te pido que tú pongas en cada uno de nosotros, Padre, el querer como el hacer, de escudriñar la Escritura y conocerte cada día más. Padre, yo te pido, mi Señor, que nos enfoques a cada uno de nosotros, mi Señor, a que nosotros busquemos, mi Señor, ese diseño original que tú traíste a nuestras vidas, Padre. Lo que tú creaste en nosotros y poder ejecutarlo de la manera correcta, Padre. Yo te pido, mi Señor, que todos nos vayamos enfocados, mi Señor, en trabajar, en conocerte cada día más, en rendirnos cada día más a ti, mi Señor, Padre, de poner nuestro yugo con el tuyo, mi Señor, Padre, para que nos enseñes nuestro caminar, Padre. Yo te pido, mi Señor, que cada uno de los que estamos aquí, mi Señor, salga con una nueva, renovada, mi Señor, mente, Padre. Te pido, mi Señor, que todo pensamiento, Señor, sea llevado cautivo a la obediencia en Cristo y que tú nos reveles en cada momento, mi Señor, que tú estás en control de cada situación y de todas las cosas. Padre, yo te pido que te manifiestes en nuestros hogares, en nuestros hijos, mi Señor. Yo te pido que los guardes, que los cubras, Padre. Señor, Padre, que ninguno de nosotros, mi Señor, nos vayamos a morar contigo sin antes ver la promesa de nuestros hijos adorándote, Padre. Señor, yo te pido, mi Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, Padre, y que podamos entender y ver la grandeza del Dios que le servimos, Padre. Que si nosotros te servimos, nuestra familia también lo va a hacer, Padre. Multiplica en nosotros el deseo de buscarte. Multiplica en nosotros, mi Señor, el querer como el hacer de rendirnos a ti, Padre. Te pido, mi Señor, que cada uno de los hermanos que están aquí, mi Señor,
van a sus hogares de la misma manera, Señor, que vinieron, sanos y salvos, Padre. Pero, Señor, no van a ir con la misma mentalidad, sino somos transformados por medio del entendimiento de tu palabra, Padre. Señor, sé y estoy seguro que nos vamos de este lugar con un nuevo pensamiento, con un nuevo deseo de buscarte, con un nuevo deseo, mi Señor, de buscar tu rostro todos los días, Padre. Te pido, mi Señor, que tú les des sueños y visiones a cada uno, Señor, y que pongas en cada uno, Señor, una escritura, Padre, en la cual tú te le vas a revelar, Padre. Señor, que quites toda distracción cuando ellos cojan abrir la palabra, cuando ellos escojan un momento de estar contigo, Padre, que no haya ninguna distracción, mi Señor, y que tú te le puedas revelar a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te amamos, Señor. Amén y amén y amén y amén. Gloria al que vive y reina. ¿Quién me besa primero? ¿José? Santo Dios, aleluya, gloria a Dios.